¿Te acuerdas cuando te hablé de los punteros? Que un puntero era una variable que apuntaba hacia una dirección en la memoria. Bueno, este ejemplo ya lo vimos, pero lo repito para explicarte una última cosa. Declaré una variable de número cuyo valor es 25. Si yo quiero saber qué dirección de la memoria tiene asignada esta variable de número, coloco la variable número y le coloco este símbolo adelante. Eso lo que hace es que me devuelve la dirección de la memoria de esta variable. Y aquí lo imprimí como un puntero. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Ahora, yo puedo guardar esa dirección en una variable de tipo puntero, que también ya lo vimos. La forma de declarar un puntero es que se le coloca un asterisco a la variable y eso es todo. Entonces este puntero que vemos acá, esta variable, apunta hacia un entero. Y aquí le guardamos la dirección de la memoria. Ahora, si yo tengo un puntero, ¿yo podría acceder al valor al que apunta ese puntero? Sí. Ese proceso se llama desreferenciar. El proceso de crear un puntero se llama también crear una referencia. Y el proceso contrario de buscar el valor al que apunta ese puntero se conoce como desreferenciar. Y eso fue lo que hice acá al final. Imprimí el valor al que apunta este puntero. Acá puse porcentaje de. Y para imprimir el valor, o para buscar ese valor al que apunta un puntero, se le colocó un asterisco adelante a un puntero. Y eso nos devuelve el valor al cual apunta ese puntero. Esto te lo digo porque en el siguiente ejemplo es muy importante. En este ejemplo te voy a hablar acerca de el contexto de las variables, el alcance. En inglés se dice scope. Ya sabes a qué me refiero. Acá en la función main, vemos que en el cuerpo de la función main, vamos a hacer un poquito zoom, yo declaro dos variables, una llamada x, otra llamada y, el valor es 1 y 2, las dos son de tipo entero, chévere. Aquí las imprimo en esta línea de acá. Aquí llamo una función que se llama cambiar y le paso los valores de x y aquí imprimo nuevamente las variables x y y. Lo que se debería esperar es que al principio, cuando yo imprima por primera vez los valores de x y y, es que yo vea 1 y 2, porque bueno, x vale 1 y y vale 2. Y luego que ejecute cambiar, si yo lo vuelvo a imprimir, debería haber 2, 1, por el cambio que hice al llamar a esta función. Para poder llamar a esta función, obviamente tengo que primero decirle al compilador que esta función existe en algún lado. Por eso coloqué acá el prototipo de la función, pero acá la definí. Y básicamente la definición de la función cambiar es muy simple. La función se llama cambiar, no retorna nada, recibe como parámetro dos variables, o sea, recibe como parámetro dos números enteros. El primero se llama A, el segundo se llama B. Y dentro del cuerpo de la función cambiar se ejecutan las siguientes instrucciones. Se declara una variable llamada temporal, así es como yo escribí temporal, me parece escribir temporal completo. Temporal, pero bueno, más fácil, es más corto escribir eso. TMP. Declaro una variable llamada temporal de tipo entero y el valor es lo que sea que reciba en la variable A. Luego hago un cambio, A es igual a B y B es igual a temporal, hago como que el cambio. Entonces, se supone que si compilamos este programa y lo ejecutamos, deberíamos ver 1, 2 y luego 2 y 1. Pero no, eso no es lo que vemos. Vamos a compilarlo. GCC, ejemplo 10-1, C, la salida C, E101. Mira, aquí lo voy a correr. Veo la impresión de X y Y luego esta impresión de acá. Y siempre es 1 y 2 y 1 y 2. ¿Esto a qué se debe? Bueno, te lo tengo que explicar con dibujitos de la memoria, nuevamente. Acá tengo esta diapositiva. Aquí en la diapositiva coloqué cómo se ve la función cambiar. La coloqué en rojo para que sea una señal visual de que esta función cambiar no genera un cambio dentro de main en las variables x y y, debido a un problema de alcance, o en inglés se conoce también como scope. Fíjate, aquí vemos una memoria. Como te he dicho, en estos rectángulos negros que son los chips, es donde están los bancos de memoria. Bueno, aquí yo hice un dibujito que es una representación conceptual nada más, para hacer una abstracción. Y bueno, la memoria se ve algo así. En teoría, las cosas en la memoria no se guardan aleatoriamente. La memoria está como que organizada de cierta manera.
En la parte principal de la memoria, en los primeros lugares de memoria, se carga todo lo que tiene que ver con instrucciones que necesita el procesador, es decir, el código máquina. Luego, después de ese espacio que está reservado para eso, se guardan en los siguientes espacios algo llamado variables globales. Ya después vamos a ver qué es eso. Y con el espacio sobrante se utiliza para dos tipos de datos en la memoria. Para la memoria heap, que crece hacia abajo, y la memoria stack, que crece hacia arriba. ¿Qué es eso de heap y stack? Bueno, de momento vamos a enfocarnos solamente en la memoria stack. Ya sabes por qué. En la memoria stack es donde se guardan los valores de las funciones que invocamos. Es decir, la función cambiar y la función main, cuando se invocan, en la parte de abajo de la memoria, en esta parte de acá, se reserva un espacio para las variables que se utilizan dentro de la ejecución de main. En main sabemos que se declaraban dos variables, x y que se invocaba la función cambiar. Entonces, cuando se invoca la función cambiar, en un recuadro de arriba, por decirlo así, se genera otro espacio únicamente para las variables que están dentro de la función cambiar. Una vez que cambiar termina su ejecución, el programa le devuelve al sistema operativo esos espacios. Y bueno, una vez que termina main, también hace lo mismo. Main, como te había dicho, tiene dos variables declaradas, x y y. X vale 1, y vale 2, y luego llama a la función cambiar. Dentro de la función cambiar tenemos tres variables declaradas, a, b y temporal. A le pasamos el valor que tiene x, que en este caso es 1, a b el valor de y, que en este caso es 2, y bueno, ejecutamos el código que vemos dentro de la función cambiar, que en este caso temporal es igual a a, es decir, temporal es igual a 1, a es igual a b, es decir, hace este cambio de que a es igual a b, y bueno, b es igual a temporal, b es igual a 1. Como podemos ver, sí se hace el cambio que estamos esperando, a es igual a 2, b es igual a 1, pero cuando se termina la ejecución de la función cambiar, vemos que los valores de x y y dentro de la función main siguen estando igual. Nunca fueron tocados ni modificados. Entonces, eso sucede porque son variables independientes, que variables que viven en contextos distintos, cuyo alcance de las variables es distinto. Lo que hicimos ahorita fue pasarle a la función cambiar copias de los valores, o simplemente le pasamos los valores. Lo que realmente necesitamos hacer para ver esos cambios reflejados dentro de la función main es pasarle referencia de los valores, es decir, pasarle punteros que apunten hacia esos valores. Es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Entonces, así en rojito es como no se efectúa ningún cambio dentro de main, y así en verde es como si se efectuó un cambio. Fíjate el cambio que pasó. Aquí cambia, recibía dos enteros, a y b. Ya no va a recibir dos enteros, va a recibir dos punteros hacia dos enteros. Uno se llama a y otro se llama b. Aquí declara igual su variable llamada temporal de tipo entero y le asigna lo que sea que tenga el valor de a. Recuerda que a es un puntero y al colocarle un asterisco adelante, busca el valor hacia el cual a apunta. Entonces, aquí te explico con un ejemplo lo que sucede en realidad. De nuevo vemos que se invoca la función main, tiene dos variables, x y y, 1 y 2. Y mira, a apunta hacia el valor que está en la variable x y b apunta hacia el valor que está en la variable y. Entonces, cuando decimos que temporal es igual al valor que apunta a, como a apunta hacia el número 1, temporal va a ser igual a 1. Ahora fíjate, te he dicho que a era un puntero y al colocarle un asterisco adelante es como hacemos el proceso que te mencioné hace rato, que es desreferenciar. Si tenemos un puntero y queremos saber el valor al cual se apunta ese puntero, ese proceso se llama desreferenciar. Entonces, esta instrucción de acá lo que hace es que, bueno, lo que sea que esté guardado en A, asígnale lo que sea que esté guardado en B. Entonces, esta instrucción de acá genera este cambio aquí. Luego, la siguiente instrucción dice que, bueno, lo que sea que haya en B, en este caso es el valor 2, va a ser igual a temporal. Y aquí se acabó la función cambiar. Esto fue toda la ejecución de la función cambiar.
se libera ese espacio nuevamente del sistema operativo y vemos que sí hubo un cambio real dentro de main. Ya X vale lo que valía Y y Y vale lo que valía X. Entonces, así es como no se genera ningún cambio y así sí. Una última cosa acerca de la memoria heap y stack, si te das cuenta, ellas crecen en direcciones opuestas. Esto es una cosa que fue diseñada así porque no hay otra forma de diseñarla, pero si no gestionas bien el uso de la memoria heap o la memoria stack, puede generar una colisión. En la memoria stack, como viste, es un espacio reservado para las variables de las funciones. Cada vez que se invoca una función, se genera un frame, se conoce eso, para la función. Y ahí se guardan todos los valores de las variables que usa la función. Si una función llama a otra función, se genera otro frame con las variables que usa esa función. Y si esa función llama a otra función, se genera otro frame y así. Y cuando una función termina su ejecución, ese espacio se libera y bueno, ya se sigue ejecutando la siguiente función que quedaba. En la memoria stack se guardan las variables que utilizan las funciones. Ya después veremos que se guarda en la memoria heap. Pero como te dije, pueden colisionar si no se hace un buen uso de la memoria, lo cual genera algo llamado heap overflow o stack overflow. Desbordamiento de la memoria stack en español. Bueno, este programa ya lo compilé, lo ejecuté y viste que no hace ningún efecto. Acá te dejo un ejemplo de cómo sí hacerlo. Fíjate que aquí a la función cambiar, como ya la función cambiar lo que recibe son punteros, acá no le estoy pasando a X y a Y, aquí le estoy pasando la dirección de X y la dirección de Y. Entonces si este programa tú lo compilas y lo ejecutas, vas a ver que sí hay un cambio, que el valor de X termina siendo el de Y y el de Y el de X. Otra forma de solucionar este problema es simplemente cambiando el alcance de las variables X y Y. Por ejemplo, mira este ejemplo de acá. Main, ¿qué hace? Mira, vamos a enfocarnos solamente en main. Main imprime la variable X y Y, invoca la función cambiar, imprime nuevamente X y Y. Como puedes ver, dentro de main nunca se declaró X y Y. Se declaró fuera de la función main. Todas las variables que se declaren fuera de la función main o fuera de cualquier función pertenecen a un contexto global. Es decir, que cualquier función puede acceder a los valores de esas variables. Por eso es que aquí en cambiar nunca necesité recibir por parámetros, o sea, dentro de los paréntesis, el valor de X y Y, porque lo accedí directamente de acá, del contexto global. Acá hice los cambios y efectivamente se hicieron en las variables del contexto global y aquí las imprimí. Esto es un programa que también funciona, hace ese cambio de valores en las variables, pero lo hace de otra manera. En este ejemplo de acá lo logra pasando pues a la función cambiar referencia de los valores y acá simplemente se hace un cambio de contexto de las variables X y Y. Ya pertenecen a otro alcance. Esa es la palabra que se utiliza. Y eso es todo. Este ejemplo es un poquito más complicado, diría yo, pero también es bastante simple. Compila estos programas, úsalos, haz dibujos en la memoria para que entiendas qué es lo que está pasando en cada instrucción. Si logras entender esto, chéverísimo, porque esto es fundamental. Esto es fundamental. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que estés muy bien.